¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tercera etapa de este Tour de Francia femenino Avec Suite con llegada a Montignac. Una primera jornada con sprint masivo, victoria para el SD Works, la segunda en este Tour de Francia, la tercera, si contamos las del año pasado, para la gran Lorena Vives, que ha conseguido ser la más rápida en este primer sprint, como digo, y que se preveía una de las grandes favoritas a esta tercera jornada del Tour. Es cierto que hemos tenido una jornada larga, 147 kilómetros con 5 cotas categorizadas, pero que en la primera parte de la carrera, las dos primeras horas no han sido muy emocionantes. Habría que destacar solamente la fuga de Catherine Hames, la ciclista del Education Tipco, que ha marchado por delante del pelotón un buen puñado de kilómetros, pero que no tenía demasiado futuro esa fuga porque justo cuando nos conectamos a la retransmisión, a falta de 82 aproximadamente, era absorbida por el gran pelotón, donde o era el punto justo en el que se aceleraba la marcha, se aumentaba un poquito más la velocidad, y había equipos como Lidl Trek o como por ejemplo Live Racing, Canyon Ram Racing, que querían probar la suerte con otra fuga. Es cierto que son equipos World Tour, los mejores de la carrera podemos decir, y que están intentando meterse en las fugas, pero luego nunca los vemos representados. Es algo extraño, porque sí que lo intentan durante varios kilómetros, pero no consiguen llevar a ninguna de sus corredoras por delante, por lo menos en las 3 etapas que hemos visto hasta ahora. La que sí ha conseguido una fuga muy importante y ha sido protagonista de toda esta tercera jornada ha sido Julie Van de Velde. La ciclista del Phoenix de Koenig, la corredora belga de 30 años, se fue por delante del pelotón a falta de 59 kilómetros para el final, cuando todavía nos quedaban cotas por atravesar y nos quedaba esa aproximación hasta la línea de meta donde se esperaba, como digo, el primer sprint masivo. Aún así, en solitario se fue por delante, el pelotón paró y le permitió alcanzar una renta de aproximadamente 2 minutos, lo máximo que llegó a coger, pero una referencia interesante y que le permitió tener ese mínimo de ventaja como para mantener un pulso con el gran grupo en los últimos kilómetros. Parecía que los grandes equipos iban a ponerse a trabajar mucho antes, pero se pasaron la patata caliente de unos a otros. Es cierto que el DSM fue el que tomó la iniciativa, puso a todo su bloque las compañeras de Charlotte Cole a tirar del grupo para bajar definitivamente o terminar con esa fuga de la ciclista belga, y tardaron. Y es que es cierto que Lea Cournier, la corredora del DSM, fue la que más tiempo se estuvo encargando de esta persecución, pero llegó un punto en que las fuerzas de esta corredora flaqueaban y no conseguía rebajar la distancia con la del Phoenix de Koenig, que mantenía una buena referencia de aproximadamente 40-30 segundos en la parte más decisiva a falta de 10 kilómetros. El SD Works no apareció demasiado tiempo por delante. Sí es cierto que Marlene Reuser se puso a tirar aproximadamente cuando ya estábamos dentro de los últimos 10 y sí que rebajó bastante los segundos, pero enseguida aparecieron las compañeras de Julie Van de Velde, todavía en cabeza de carrera, para entorpecer esas labores de persecución y eliminaron rápidamente a la suiza de cabeza de pelotón. Incluso no volvió a la cabeza de grupo para seguir trabajando para su compañera. Así lo hizo Lena Cecchini y sobre todo Lotte Kopecky, que fue la principal escudera de Lorena Vives durante la etapa de hoy. Es cierto que SD Works dejó mucha responsabilidad al trabajo del DSM, no quisieron desgastarse demasiado en esta tercera jornada, cedieron esa responsabilidad incluso siendo el equipo de la líder y de la máxima favorita a la victoria, y les ha salido bien. Es cierto que en los últimos kilómetros la ventaja de Julie Van de Velde aumentó apenas unos segundos y nos hizo soñar con que era posible la victoria de esta ciclista a falta de 150 metros. Es donde fue alcanzada definitivamente la corredora del Phoenix de Koenig. A veces lo decimos, el ciclismo es muy cruel y pasan estas cosas. Estoy segura de que ella hará una gran reflexión de aprendizaje de lo que ha sido esta etapa, pero estará triste, ¿no?, por ver que un gran sueño como conseguir una victoria de etapa en el Tour de Francia, pues es algo que no todas las veces se pone tan en la palma de la mano como lo podía haber visto en el día de hoy. Y es que a falta de nada, en el último kilómetro pensábamos que el hueco iba a ser suficiente, pero el arreón que ha hecho desde atrás Lotte Kopecky no ha permitido a la ciclista del Phoenix de Koenig hacerse con esa victoria, y cumplió con las expectativas Lorena Vives, su compañera y líder de este Tour de Francia todavía. Le lanzó el sprint y bueno, no fue mucho más necesario para poder plantarse en la línea de meta con mucha autoridad. La campeona de Europa, su victoria número 3 en el Tour de Francia, si tenemos en cuenta las dos del año pasado, la primera para ella en esta edición del 2023 y la segunda para SD Works después de la de Lotte Kopecky en la primera jornada. Detrás de ella llegó Marianne Vos. Ojo con esto, es importante ver aquí a la ciclista del Jumbo-Visma. Ha sabido aprovecharse muy bien del trabajo y estrés de otros conjuntos y ha conseguido ser segunda
en la línea de meta, con lo cual importante e interesante sobre todo ver que Marianne Vos sigue manteniendo unas buenas piernas como para batirse a la mejor velocista, de todo lo que es el ciclismo actual o podemos decir incluso de toda la historia del ciclismo femenino. En tercera posición, Lotte Kopecky, que durante la retransmisión debatíamos muchas posibilidades del desenlace de si Lotte Kopecky solo lanzaría y sprintaría, y lo ha hecho para ser tercera en la línea de meta y seguir acumulando puntos para ese maillot verde que, por cierto, se ha llevado en segunda posición detrás de Julie Van de Velde la corredora de campeona de Europa, Lorena Vives. Eso sí que nos ha sorprendido un poco, no sabemos cuál de las dos va a luchar por el maillot verde de los puntos en este Tour de Francia. Aún así ha sido un desenlace cruel para Julie Van de Velde, pero bonito para el SD Works y sobre todo para el espectáculo, esa tensión hasta los últimos kilómetros de ver quién se podía llevar la victoria. Y la gran decepción del día, obviamente, es Charlotte Kohl. Esperábamos una batalla abierta entre estas dos ciclistas, un sprint muchísimo más potente por parte de la del DSM, que entre que la aproximación ha sido un poco extraña porque hasta el último momento no se vio si podían coger a la fugada o no, y que además luego se ha quedado encerrada por Alexandra Maldi, la ciclista del Jayco Alula. No nos ha dado las mejores sensaciones, no hemos podido ver ese cara a cara, con lo cual no sabemos si puede batir a lo que antes decía, la mejor velocista ahora mismo del pelotón. A las expectativas de todos era la única que podía hacerlo y por esa mala colocación en los últimos metros no ha podido sprintar con toda su potencia y con toda su fuerza por la victoria en este Tour de Francia, que todavía se resiste para la neerlandesa del DSM. Aún así, una buena acumulación de kilómetros en el día de hoy para las corredoras, estrés, cambios de temperatura, cosas que se van acumulando al cansancio y a lo que todavía nos queda de Tour de Francia, porque mañana tendremos la etapa más larga de la carrera y me atrevo a decir una de las más largas en toda la historia del ciclismo femenino. Habría que echar un ojo a los calendarios de años atrás para buscar una etapa como que en la que nos espera en el día de mañana 177 kilómetros. Como particularidad de este día, decir que la organización del Tour de Francia ha tenido que hablar con la Unión Ciclista Internacional para alargar este rutómetro a más de 175 porque la Unión Ciclista Internacional establecía que una carrera World Tour femenina solo podía alcanzar el máximo de los 175. Ya ha roto esta barrera el Tour de Francia y esperemos que se siga produciendo porque es una distancia exigente y sobre todo asumible por parte de las ciclistas para seguir acumulando resistencia y kilómetros en las piernas y dilucidar desde luego la mejor de la competición a finales de este Tour de Francia. Como digo, esos 177 kilómetros que no van a ser completamente llanos, sino que nos esperan más días de cotas, como por ejemplo la cota de Caisac, que son 2,3 kilómetros al 4,8%, nada más comenzar el día en el kilómetro 16 de la carrera, y luego seguiremos encontrándonos con más cotas, la cota de Falgeras, 3 kilómetros al 4%, y sobre todo la última parte tendremos sprint intermedio, Côte de Colombier y Côte de Montserrat. Ahí están 6,5 kilómetros al 4,2% y 4,6 al 5,5%. La última será la cota de Lavernhe con 2,2 al 7,1, con lo cual final exigente para las ciclistas en el día de mañana con esta batalla final que nos espera según el perfil. Me espero batalla por la general, no tanto por la clasificación general para quedar sentenciada, sino sin movimientos que puedan crear brechas o eliminar alguna contendiente ya en el día de mañana. Importante esta etapa por la acumulación de los kilómetros, por lo larga que es, por lo exigente que tiene. Obviamente llevamos días muy exigentes atrás, pero es un día especial para el pelotón por la distancia. Efectivamente es un dato que no podemos pasar por alto. Y vamos a ver con qué nos encontramos, con qué ciclista puede llevarse esta victoria, una victoria muy cotizada y que sobre todo mañana no es un día en el que se gane el Tour, pero sí en el que se pierde, porque es muy probable que equipos como SD Works quieran tener una actitud muy ofensiva e intentar marcar algún tipo de diferencia desde ya y no esperar más hasta llegar el sábado al Tourmalet. De todas maneras, nos queda todavía recorrido por delante, estaremos pendientes de todo lo que ocurre en carrera. Es posible que veamos una fuga en la primera parte de la jornada, pero aún así todo debería estar controlado por los mejores equipos de la clasificación general. Este es el resumen del día de hoy, porque la verdad que esas 2 primeras horas de carrera no nos han dado demasiado movimiento. Afortunadamente lo hemos podido disfrutar de lo mejor en la retransmisión y mañana continuamos con el horario previsto desde siempre a las 3 de la tarde en Eurosport con mis compañeros Saúl Miguel y Dori Ruano. Después lo analizamos en La Montonera y una vez más el resumen aquí para que nadie se pierda de lo que va ocurriendo en el Tour de Francia femenino Avec Swift. Así que hasta mañana, todavía tenemos un día muy ilusionante por delante.